Muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos nuevamente al Seminario de Investigación de la Facultad de Ciencias Naturales. Para nosotros es realmente un placer compartir con ustedes nuevamente sus espacios de diálogo y aprendizaje. El día de hoy nos acompaña el profesor Paulo Murillo y vamos a iniciar con esta sesión. Vamos a empezar todas las jornadas, posiblemente las últimas semanas del mes de septiembre, octubre, noviembre, respectivamente, en los horarios de jueves de 8 a 9 de la mañana. La metodología es básicamente el profesor Paulo nos hace la presentación del tema. Tenemos más o menos una intervención de 40-45 minutos. Posteriormente ustedes podrán solicitar la palabra o escribir por el chat algunas preguntas o comentarios que deseen realizar la presentación. Y el registro de asistencia, ya en un momento les envío el respectivo enlace. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y le doy la palabra al profesor Nicola para que realice la presentación de nuestra invitada. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Buenos días a todos y todas. Es un gusto para mí presentar al profesor Paulo Murillo Sandoval. Paulo se formó en gestión forestal sostenible y completó sus estudios con un doctorado en geografía en la Universidad Estatal de Oregon, Estados Unidos. Ha trabajado como investigador postdoctoral en el Centro NASA Goddard y es actualmente profesor en la Facultad de Tecnologías de la Universidad de Tolima y Courtesy Faculty Professor al College of Earth, Ocean and Atmospheric Sciences de Oregon State University. Hoy Paulo presentará algunos avances en el monitoreo de cambios del paisaje en Colombia utilizando sensores remotos de última generación. Esto con el objetivo de proporcionar algunos elementos críticos para entender las consecuencias de los procesos de conflicto armado sobre el medio ambiente. Muchas gracias, Paulo, por aceptar la invitación y bienvenido. Te paso la palabra. Gracias, Nicola, gracias, Verónica, gracias a la universidad por la invitación. Entonces voy a compartir por aquí la presentación. ¿Me escuchan y ven la presentación, correcto? Perfecto, sí, señor. Listo. Digamos que este trabajo que traigo hoy acá es básicamente como una síntesis de los últimos años de trabajo investigativo que se llevó a cabo en Oregon State. Es un trabajo donde han participado también otros profesores, mucha más gente, pero en esta síntesis lo que quiero básicamente mostrar son los avances o la evolución que ha existido en monitorear el paisaje, especialmente en la región Andes, Amazonía de Colombia, monitorear ese paisaje en el contexto pues, del conflicto armado y del posacuerdo de paz celebrado ya en el 2016. Para iniciar, algo importante aquí es decir que el conflicto armado es algo común, es algo que ha sucedido a lo largo de la historia reciente humana. Esta serie de tiempo que muestra aquí esta gráfica muestra, digamos, un ciclo, casi como unos ciclos donde ha habido una gran cantidad de personas asesinadas por conflictos armados, que es toda esta línea roja que vemos acá, cierta ciclicidad a lo largo del tiempo. Y la línea azul que vemos acá al final viene de un dataset un poco más detallado que viene desde los 1950, que muestra que existe un decline en la cantidad de gente que ha sido, digamos, en la cantidad de muertes asociadas a conflictos. Uno podría decir que hoy en día estamos viviendo en un mundo un poco más pacífico, pero pues es controversial decir eso. Pero algo que sí sucede es que últimamente hay muchos países que están entrando en una etapa de posconflicto, posacuerdo, le podemos dar un nombre. Más adelante lo podemos discutir, y eso ha generado unos impactos evidentes también en el paisaje. Normalmente el conflicto impacta las áreas urbanas. Normalmente el conflicto genera destrucción de edificios, destrucción de
vías, puentes. Esto es una imagen de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Esta es una imagen un poco más reciente del conflicto en Siria, y pues hoy en día todos sabemos lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. Asociado a estos efectos de la guerra, existen procesos de desplazamiento forzado, ¿cierto? Y pues, una destrucción pues, dramática de la vida. Digamos que la segunda cobertura vegetal que es afectada por estos conflictos armados pueden ser las áreas boscosas y las áreas agrícolas. Algunas veces los grupos armados que dominan ciertas áreas generan, digamos, procesos de deforestación asociados hacia, digamos, la extracción de madera, la siembra de coca, simplemente para, digamos, continuar con la cuestión del conflicto, financiar básicamente el conflicto, y eso genera deforestación. En otros casos, el conflicto es tan intenso que la gente deja sus fincas y existen algunos procesos de regeneración natural de los bosques. Entonces, los procesos que pueden existir en áreas agrícolas o forestales son, en algunos casos, diversos, y la literatura lo ha mostrado así. Normalmente el conflicto ocurre en zonas tropicales, ¿sí? Aquí lo verde son las áreas boscosas en el mundo, los puntos rojos son batallas o confrontaciones entre diferentes grupos rebeldes y el gobierno. Ejemplos de esto pues han existido pues en Colombia, en países como Congo, en Myanmar, en Asia. Entonces digamos que hay una relación entre esos puntos o esas confrontaciones que han existido, que generan muerte, una cantidad de personas asesinadas, y las coberturas boscosas. Colombia, pues ustedes saben, es un país rico en bosques, rico en biodiversidad, y pues evidentemente estamos saliendo de una etapa conflictiva difícil en las últimas décadas. Y lo hace pues un laboratorio, digámoslo así, o un excelente, digamos, lugar para evaluar todas estas dinámicas que el conflicto armado que en el conflicto armado puede impactar en los bosques, no solamente, digamos, en la región de los Andes Amazonías, también hablar un poco del Caribe, también hablar un poco del Pacífico colombiano. Bueno, en el 2016 sucedió un evento grandísimo, un evento muy importante para el país, fue este acuerdo de paz que, digamos, generó una nueva idea sobre nuestro país, y que pues lo que buscaba era tener una sociedad un poco más estable a lo largo del tiempo. A partir de este acuerdo de paz empezaron a surgir una gran cantidad de estudios. Ya habían algunos antes de esta relación entre conflicto armado y paisaje, pero ya a partir del 2016 existió como un gran incremento, digamos, en la investigación asociado un poco más a ese efecto, ¿no? del acuerdo de paz y su impacto en el paisaje. Y hay una gran cantidad, digamos, de artículos un poco más enfocados en ciertos departamentos que en otros, que muestran en cierta forma la relación que se ha estado estudiando. Todos esos artículos en general que han dicho, pues en general todos dicen, bueno, hay más deforestación. Todos ellos concluyen que desde el acuerdo de paz ha habido un incremento masivo de la deforestación, tal vez la salida de las FARC, digamos, de estos territorios, el hecho de que se hayan ido, y que ellos tenían como sus normas ambientales en esos lugares, y que en cierta forma la gente pues no deforestaba más, y esas normas eran, digamos, acatadas por las comunidades que estaban ahí. Después de la salida de ellos ya no fue así, y eso es, digamos, lo que han mostrado toda esta gran cantidad de estudios que han salido. Pero la deforestación en cierta forma es algo binario, es simplemente si existe un cambio o no, y tendríamos que movernos un poco más allá, hacia otro tipo de variables que realmente nos dé mucho más detalle sobre cómo está cambiando el paisaje. No es solamente deforestación como una variable discreta, cambió sí o no, pero tenemos que movernos hacia otro tipo de variables, hacia tipo de variables de tipo continuo, pasar un poco de esta cuestión categórica de cómo nosotros entendemos el paisaje, hacia una cuestión un poco más continua, porque el paisaje no es algo discreto, es algo continuo y dinámico. Entonces el paso es, bueno, ¿hacia dónde vamos después de esto? Este es como el resumen básicamente de la presentación. Yo voy digamos, a hacer como una evolución basado como en la investigación que se ha venido trabajando, de cómo se ha venido, digamos, teniendo un mayor detalle sobre ese paisaje a partir de sensores remotos.
Entonces, en la primera parte voy a hablar un poquito como el efecto, digamos, de las perturbaciones del bosque, es decir, deforestación, degradación. Después me voy a bajar a un nivel de detalle un poco mejor, que sería el mapeo de coberturas de la tierra. Después de tener esas coberturas, ya me voy a enfocar un poco más en esa discriminación en usos del suelo de tipo ilícito, es decir, coca y ganadería extensiva ilícita. Y ya después de eso, hablar un poquito más sobre conectividad del paisaje, es decir, algo un poco más continuo. Después de eso, pues podríamos hablar de otro tipo de variables biofísicas que no están acá y una serie pues, de recomendaciones. Estas recomendaciones estarán basadas un poco más en estas metas globales de sostenibilidad, básicamente algunos de esos indicadores que indican la paz. Aquí al lado derecho de esta diapositiva aparece una cuestión que dice como entendimiento de la dinámica de los sistemas de la Tierra. Tener solamente, digamos, valores de perturbación, pues nos da cierto detalle, pero sigue siendo bajo, ¿cierto? Mejorar ese entendimiento empieza lo empezamos a tener una vez tengamos mejores mapas de cobertura, una vez tengamos un conocimiento más claro de actividades ilícitas, de la conectividad del paisaje, tal vez de variables continuas como la biomasa, el índice de área foliar, otro tipo de variables que nos den más información sobre ese paisaje. Mientras que al lado izquierdo de este triángulo tenemos que hay mucha investigación, digamos a nivel mundial, en este caso de la deforestación o de variables de perturbación, pero que existe mucho menos en actividades ilícitas, que no existe casi nada en conectividad del paisaje, no existe muy poco también en biodiversidad. Entonces hacia allá es que, digamos, tendríamos que irnos moviendo en este triángulo. Bueno, para arrancar acá, digamos que el primer apunte acá sería cómo estamos trabajando la parte de perturbaciones del paisaje. Hoy en día existen una gran cantidad de algoritmos disponibles que usan esta serie de tiempo de imágenes de satélite para detectar cambios. Esos cambios se pueden dividir en dos cosas, o deforestación, es decir, un cambio de cobertura completa, o degradación del bosque. Estos algoritmos normalmente han trabajado con series históricas de Landsat, ya se pueden también aplicar con imágenes de ópticas de Sentinel-2 o imágenes de radar de Sentinel-1. Usando, digamos, estas imágenes de satélite, nosotros podemos detectar en esos periodos de conflicto armado, para este artículo en particular, en qué periodo hubo una mayor acumulación de perturbaciones o de pérdida de esa masa boscosa. Tal vez esta línea aquí punteada no se nota muy bien, pero este sector acá y un sector por acá en Putumayo eran sectores dominados por las FARC, y después del acuerdo de paz desde el 2016 vemos que la acumulación de perturbaciones en ese periodo fue mayor o fue mucho más grande que en el resto de periodos. Esto lo podemos también ver en una gráfica temporal. Las áreas que fueron controladas por las FARC mostraron una mayor pérdida o una mayor cantidad de perturbaciones forestales que el resto de la región de los Andes Amazonía. Esto ya ha sido publicado, pero lo interesante de esta serie de tiempo es que realmente nos muestran un detalle muy, muy interesante sobre las dinámicas de cambio que han existido en esta región que ha sido afectada por conflicto armado y la presencia de las FARC. Hechos tristes, bueno, en la parte, digamos, de las áreas protegidas, el Parque Nacional Tinigua, todo este sector sur de Tinigua hoy en día está completamente fragmentado. Este sector, este parque, digamos, se ha perdido por completo. La única área que se mantiene estable es el sector norte. Entonces, digamos que las imágenes de satélite nos han ayudado como a evidenciar estos cambios agresivos que han existido en estos parques también. Implicaciones sobre esto, bueno, digamos en el acuerdo de paz, si ustedes buscan la palabra bosque, solamente aparece 3 veces, es un documento de 300 páginas y la palabra bosque aparece solamente 3 veces, entonces no fue como un elemento central en el acuerdo de paz esa palabra. Podemos decir que el bosque ha sido una víctima de esta transición hacia la paz, pues, paz entre comillas, y pues que hay una masiva deforestación digamos, en áreas de biodiversidad muy alta.
áreas protegidas, se está metiendo mucho ya la parte de hacia Chiribiquete. Y como les decía anteriormente, esto simplemente nos dice que ha habido un cambio. Sí, es una variable casi que completamente binaria, pero no tenemos ningún tipo de información asociada a qué tipo de coberturas de la Tierra o qué tipo de cambios en coberturas de la Tierra están sucediendo. Eso nos lleva como al segundo punto. Ese segundo punto ya es el mapeo de coberturas terrestres. Ese mapeo de las coberturas terrestres es posible hoy en día usando, digamos, el archivo Landsat, archivos como el de MODIS, que nos dan una, digamos, una visión un poco más, más detallada, aún categórica, porque son clases, son categorías, pero que nos ayudan a entender un poquito más qué es lo que está sucediendo en el paisaje. Usando, digamos, estas series de Landsat y algunos algoritmos para mejorar esta información satelital y crear, digamos, mapas históricos, encontramos, digamos, este mapa. Creamos mapas de cobertura de forma anual desde los 1988 hasta el 2019. Y este gráfico aquí, está aquí, nos muestra, digamos, si esos cambios de esas coberturas terrestres han sido lentos o han sido rápidos. Uno podría intuir en esta gráfica que los cambios rápidos empezaron a surgir, bueno, un poquito por encima de la línea roja ya en el proceso de negociaciones del 2012 al 2016, pero evidentemente han sido muy rápidos en los últimos 3 años, bueno, para este estudio, últimos 5 o 6 años ahora, han sido muy rápidos esos cambios en coberturas que antes no sucedían. Entonces eso nos lleva a pensar, digamos, los efectos que esto puede llegar a tener en el paisaje. Podemos también ver que, digamos, dentro del periodo de conflicto, que para este estudio nosotros lo usamos hasta el 2012 y denominamos posconflicto desde el 2012 hasta el 2019, eso lo podemos discutir más adelante, encontramos que hay una pérdida de la masa de bosque muy grande durante el periodo del posconflicto, mucho mayor. También vemos que hay una conversión dramática, grande, del cambio de bosques a agricultura. En este caso, agricultura se entenderá como pasturas, básicamente, agricultura de subsistencia, cultivos, áreas con coca, todo lo que sea, digamos, asociado como a esa parte de agricultura, también han sido grandes. Encontramos también que hay una pérdida de bosque secundario dentro también de áreas dentro del posconflicto, dentro del área después del 2012. Esto nos muestra que, digamos, áreas que iban como en un proceso de regeneración volvieron a ser deforestadas y volvieron a ser, digamos, afectadas. En este estudio, algo importante que hicimos también fue un análisis de causalidad usando unos modelos econométricos para entender cómo estas confrontaciones que hubo entre las FARC, el gobierno, entre paramilitares, el gobierno, FARC, paramilitares, alrededor de esos puntos donde hubo esos eventos, esas confrontaciones y la presencia pues, de personas asesinadas, si hubo en algún momento un cambio significativo alrededor de ellos en términos de cobertura de la tierra. Este fue un análisis donde se emplearon muchas variables precisamente para aislar el efecto de esas y quedarnos solamente con el efecto de la presencia de la confrontación. Eso lo hicimos para los periodos de conflicto y de posconflicto. Y usamos digamos, un framework de diferencias en diferencias para evaluar este efecto causal. Es muy interesante ver que evidentemente durante el posconflicto se nota, digamos, un incremento en la agricultura. Implicaciones sobre esta parte. Algo que encontramos de manera muy interesante fue que las áreas con menos población fueron las que experimentaron la más rápida expansión de agricultura. Esto a nivel municipal. Algo que también encontramos fue que estos bosques secundarios están siendo deforestados más rápido después del acuerdo de paz. Y digamos, una conclusión interesante de esto es que durante el conflicto, los actores violentos o rebeldes, digámoslo así, eran los que dictaban las leyes de conservación en estos lugares o dictaban las leyes asociadas a los cambios que pudiesen pasar.
Mientras que ahora en este periodo en el que estamos son actores externos, gente con dinero, que ha venido actuando de manera, digamos, un poco más activa durante esta transición hacia la paz, y son los que han dictado las nuevas reglas que evidentemente están impactando el paisaje. Eso está bien, digamos que ya tener mapas de cobertura nos da un poco más de detalle sobre la cobertura, digamos que es la que está generando los mayores cambios, pero sería bueno indagar un poco más en esa parte. Entonces ya entra como todo este rol de qué tipo de actividades ilícitas son las que están sucediendo ahí. Y para eso pues nos toca hacer un análisis un poco más refinado sobre dónde están ocurriendo, qué está pasando con ellas y cuál es la magnitud de esas actividades ilícitas. Digamos que el conflicto armado en Colombia ha sido financiado también por esta cuestión del narcotráfico asociado pues a, a la coca, y de manera también está digamos, intrínsecamente asociado también a todos estos procesos de expansión agrícola masiva, asociados pues a procesos de ganadería. Entonces es muy interesante, o es bueno para conocer, digamos, ese comportamiento que sucede en el paisaje, discriminar dónde están, digamos, estos núcleos de coca definidos y dónde está esta ganadería extensiva. Si uno mira una imagen de satélite, en este caso una imagen Landsat, y uno dice, bueno, alguien me dice que esta finca de aquí es ganadería y estos plots pequeños que están acá son coca. Espectralmente la imagen de satélite parece que todo fuera lo mismo, ¿sí? Pero realmente no lo es. Realmente, digamos, la coca y algunas áreas con pasturas tienen una cuestión espectral muy parecida. Y llegar a discriminar a eso es un poco más difícil, pero es posible. Entonces, la idea de esta parte ya es tratar de discriminar un poco la localización de estos plots de cambio entre ganadería y coca, áreas para coca. Algo interesante y que es importante a nivel global decir es que se estima que más del 40% de la deforestación mundial está asociada a actividades ilícitas. Pero encontrarlas pues es muy difícil. La gente actúa de manera intencional para oscurecer todo este tipo de actividades, ¿no? No es solamente el cambio en el paisaje, pero también toda la documentación, todos digamos, la transacción legal o ilegal de todas estas actividades. Los actuales datasets de remote sensing no están ligados a actividades ilícitas. Digamos, las personas que han usado el dataset de Hansen encontrarán que eso es simplemente áreas deforestadas, pero no hay ninguna asociación, no se asocian, digamos, a una actividad ilícita en particular. Es posible que las actividades ilícitas tengan el mismo patrón espectral espacial que las actividades legales. Entonces eso hace que aún sea muchísimo más difícil poder hacer una discriminación de qué es legal y de qué es ilegal. Y pues digamos en Colombia, aunque hay, claro, registros de mapas y hay información de coca, que la toma el CINCI, de forma histórica la magnitud de las actividades ilícitas, en este caso coca y ganadería extensiva, durante y después del acuerdo de paz, pues no existe. Eso nos llevó a trabajar en un par de, sí, un par de acercamientos para, para, digamos, discriminar o que nos ayude a discriminar la presencia de coca y la presencia de ganadería. El primer, digamos, acercamiento se llama Socializando el Pixel, Socializing the Pixel, que es básicamente ir del patrón al proceso. Para entender un poquito más esto es, digamos, yo conozco el patrón, yo puedo ver el patrón, yo identifico el patrón en una imagen de satélite, por ejemplo, y sospecho cuál es el proceso que digamos, hace que ese patrón se genere. Entonces, el ejemplo más sencillo es este patrón del fishbone que sucede mucho en Brasil. Cada vez que tenemos este tipo de patrón, ese patrón lo podemos asociar al proceso que está detrás de él, que en este caso sería, digamos, un proceso de expansión urbana.
Entonces uno se le llama espina de pescado, pues es como que va una vía y luego aparecen como otras vías pequeñas y es un proceso convencional que digamos ya está reconocido en la literatura. El segundo proceso se llama pixelizing the social, que es ir ya del proceso hacia el patrón. Entonces, la gente que ha trabajado, digamos, con imagen de satélite, este es el proceso común que nosotros hacemos. Nosotros conocemos el proceso o el driver, lo que está sucediendo allí, sabemos exactamente la localización de ese proceso y sospechamos cuál sería la salida. Entonces, en este caso, si sabemos que hay un proceso de manejo del bosque, ese proceso de manejo del bosque indica unos patrones, digamos, muy regulares de esos plots, ¿cierto? Mientras que si, por ejemplo, hay un incendio, ese patrón es un poco diferente, ¿no? Pero sabemos dónde sucedió el incendio, podemos colectar muestras de ese incendio y podemos, digamos, identificar espacialmente ese parche. Entonces, combinando estos dos acercamientos, nosotros podemos crear unas hipótesis sobre la distribución de la coca y sobre la distribución espacial de la ganadería. Entonces, nosotros creamos 3 patrones que, digamos, son observables en imagen de satélite y en lo más común es tal vez en la literatura. Un patrón que dice, bueno, esto es coca estable, simplemente plots pequeños de coca que avanzan a lo largo del tiempo, que están asociados a ciertos elementos causales o ciertos drivers, y que ese tipo de hipótesis que estamos creando acá tiene una representación, digamos, empírica en las imágenes de satélite. Hay un segundo patrón, que es, tenemos coca, unos plots pequeños de coca, y en algún momento todos esos plots se unen en uno solo más grande, y eso lleva a una conversión de coca a ganadería. Ahí también hay unos factores que hacen que esta hipótesis ocurra, pase, pues, y eso tiene también una representación empírica en las imágenes de satélite. Y el último patrón es un patrón que va donde no hay, está el bosque convencional y de un momento a otro aparece un parche inmenso de 1000 por 2000 metros de tamaño, indicando pues la expansión de bosque hacia ganadería. En este caso, pues cuando hablo de ganadería hablo un poco más de la parte de pasturas. Entonces, esta es como la hipótesis que creamos para este estudio. Y para la parte ya de clasificación de las imágenes de satélite usamos unas herramientas que se denominan de segmentación semántica, apoyadas por un modelo de Deep Learning. Básicamente esos modelos se enfocan en una clasificación asociada como al objeto en particular. Entonces nosotros tenemos una entrada, que en este caso sería, digamos, o sea, este perro, las ovejas que están aquí, un background que sería el pasto, y lo que entrenamos al sistema para que nos diga, bueno, esto es un perro, ¿cierto? Es un objeto como tal, se puede delinear, digámoslo así, y aquí tenemos 3 ovejitas. Aquí podríamos decir que la coca en este caso sería el perro, que serían como unos plots mucho más pequeños, y la ganadería serían, digamos, estos 3 parches grandes de las ovejitas, y el background sería básicamente, pues, el bosque. Nosotros usamos un modelo denominado Residual Unit, que se encarga de coger todas estas imágenes satelitales de Landsat históricas. Este trabajo lo hicimos desde el 85 hasta el 2019. Entra dentro de esta, digamos, red neuronal. Esta sería la imagen de entrada. Esta es la salida, digamos, del modelo de Deep Learning. Y este mapa de aquí es como la realidad. Esta realidad viene tomada de unos registros históricos de ganaderías, de pasturas que ya teníamos, y del SimSim, algunos plots de coca que teníamos con los cuales se pudieron, digamos, entrenar estos modelos y tener una salida. Si uno observa, digamos, la imagen de satélite, el mapa, digamos, de entrada, entrenamiento, y el algoritmo de salida, que es el Deep Learning, uno podría decir, bueno, la realidad en este caso se parece mucho a la salida que estamos obteniendo del modelo. Lo interesante de eso es que lo creamos de manera anual, desde 1985 hasta el 2019. Este mapa es simplemente una simplificación a nivel un poco más grande para ver, digamos, esas transiciones que han existido entre coca y ganadería. Vemos pues que la coca se mantiene de manera muy estable acá en la Macarena. Hay una transición en este punto A
que ha pasado de ser coca a ser ya ganadería. Lo vemos por los colores pues, de la leyenda. En el panel B vemos unos parches inmensos por fuera de la frontera agrícola. Y en C, también toda esta parte de los Nucac está llena de coca. La parte de acá también de Putumayo aún mantiene con muchísima coca. Y vemos, digamos, esos patrones, cómo se han venido moviendo a lo largo del tiempo también. Algo importante acá es que nosotros tenemos ya estos mapas a un tamaño pixel de 30 metros, desde el 85 de forma anual hasta el 2019. Y ya, digamos, para ver un poco más, algo importante aquí que se me olvidó mencionar es esta línea que vemos acá. Es una línea que creó el IDEAN y el IGAC en el 2018, eso lo hicieron ya cuando Santos todavía estaba. Es un límite que ellos crearon denominado el límite de la frontera agrícola y que indica que todas las actividades que estén por fuera, en este caso por fuera sería hacia la parte pues, de la cuenca del río Amazonas, que estén por fuera de esa línea, son consideradas ilegales. Y todo lo que esté, digamos, también dentro de parques nacionales, todos los temas que existen también dentro de parques, son considerados ilegales. Entonces, todas las áreas que, digamos, entre comillas, todo lo que sea agricultura legal tiene que quedar hacia la parte, pues, ya del piedemonte andino. A partir de esa, digamos, ese límite, que es un límite, pues, tenemos que usar algo para poder, en cierta forma, también discriminar qué es legal y qué no lo es. Creamos una serie, pues, de plots que nos muestran, digamos, todas estas transiciones que existen entre ganadería y coca, dentro de la frontera agrícola y por fuera de la frontera agrícola. Digamos que aquí los importantes pueden llegar a ser, digamos, dentro de la frontera agrícola hay una estabilización, desde el 2010 hay una estabilización de esa ganadería, pues hay estabilización porque ya no hay más área donde digamos, continuar deforestando. La coca tuvo, digamos, dentro del área legal un valor grande por allá en el 2001. Ya por fuera, digamos, vemos un patrón completamente diferente. Hay un patrón casi que exponencial en incremento pues, de ganadería por fuera de esta frontera agrícola y también la coca está pues subiendo muchísimo en los últimos años. Lo interesante de los mapas que pudimos crear o de estas gráficas es que realmente hay una relación muy interesante entre los procesos de desmilitarización, digamos en el 98, entre el 98 y el 2002, cuando las FARC estuvo legal ahí, donde hubo un incremento en coca. Después del 2003 al 2013, una campaña de erradicación muy fuerte que efectivamente disminuyó dentro del área legal la coca, pero que se la llevó, digamos, hacia la parte por fuera de la frontera agrícola. Aquí vemos que el máximo pico de coca era como 15.000 hectáreas dentro y ya por acá estábamos hablando de 20.000 hectáreas por fuera. Entonces sí hay un efecto, digamos, interesante digamos, de que esa coca se empieza a mover, ¿no? A buscar otros sitios para continuar con esa actividad. Y ya la cuestión de la ganadería es aterradora, digamos, hay un patrón, por ejemplo, por fuera de esta conversión de bosque a ganadería impresionante. También podemos ver algo muy chévere acá y es este patrón de ganadería estable y de bosque, digamos, a ganadería que empieza a ir bajando. Y esto es normal que empiece a ir bajando acá, porque pues ya no hay área donde se pueda tener más. Y un patrón interesante también de recrecimiento del bosque, que sería, digamos, de esta ganadería hacia bosque, que incrementa un poco por acá y que también incrementa un poco por allá, lo que indica como algún tipo de estrategia que aún podemos hacer para conservar, digamos, estos bosques. Implicaciones de esto, bueno, la coca no es la punta de lanza de la deforestación en Colombia, eso es una narrativa que tenemos que cambiar, eso no es así, la coca no tiene absolutamente nada de área, digamos, para 2018 en esta área de estudio teníamos 50.000 hectáreas con coca, mientras que para ganadería extensiva o pasturas, en este caso hacia ganadería extensiva, estamos hablando de 3 millones de hectáreas, no hay una relación ahí clara con eso. No existe, la coca no es un factor de deforestación grave. Digamos que estos parches nuevos de ganadería se están metiendo mucho hacia la cuenca del río Amazonas y pues esta cuestión de la guerra antidroga es completamente
inefectiva, eso no ha funcionado. Y esta cuestión de la paz o este acuerdo de paz que existió lo que ha hecho es que haya un incremento en todas estas actividades ilícitas. Hasta ahí tenemos, digamos, toda una parte categórica, pero una parte muy interesante porque ya estamos mapeando unos tipos de uso ilegal, cosa que es un poco, o sea, es muy difícil hacer en términos de percepción remota y en términos digamos, del procesamiento que uno tiene que tener y en la exactitud que tiene que tener esto. Este artículo ya está en revisión. Espero que de aquí a diciembre ya se pueda compartir pues, el artículo completo. Y el último tema ya, digamos, es este tema 4. Ya tenemos, digamos, deforestación, mapeo de coberturas, mapeo de actividades ilícitas, pero todas ellas aún siguen siendo categóricas, ¿no? Y ahorita ya con profesor de la Javeriana, con Camilo, con Nicola, hace poco empezamos a trabajar con esta parte de, bueno, sí, ya sabemos de deforestación y eso, pero pues tenemos que meternos un poco más a entender el paisaje, ¿no? Y a meternos un poquito más con la parte funcional. Y ya son unas variables que nos indican un poco más de continuidad, ¿no? Ya no es una cuestión discreta o categórica de sí o no. Algo que encontramos con este artículo sí ya se publicó, es que hay una mayor pérdida de hábitat conectado que de hábitat. Entonces, digamos que ese hábitat conectado está asociado como a una distancia de dispersión de las especies, ¿cierto? Que no determina. Y estamos viendo que ese hábitat conectado o esa pérdida de hábitat conectado es mayor que el hábitat en sí mismo. Entonces eso es una cosa que nos está mostrando que los parches, digamos, de bosque están quedándose mucho más aislados, ¿sí? Fragmentados, y eso también lo podemos ver en esta gráfica que está acá. Digamos que el hábitat conectado pasó más o menos así de forma general del 92 a un 82, es decir, un 10%, mientras que el hábitat como tal pasó apenas de un 94 a un 86, apenas un 8%. Entonces eso es una cuestión pues, que indica, digamos, que esa deforestación ha sido masiva y realmente está afectando hoy en día la conectividad del paisaje. Por ahí hicieron un reporte en El Espectador sobre este trabajo, entonces encontramos también unas áreas donde, digamos, hay una excesiva pérdida de esta conectividad, un sitio donde, digamos, deberíamos de empezar como, bueno, esos sitios ya están identificados, pero deberíamos de hacer unas campañas un poco más estratégicas con las personas que están allí, localizadas, de protección, de mantenimiento de estas áreas. Digamos que ya ahí tenemos, digamos, un panorama muy general sobre estas transiciones 1, 2, 3, 4, y tendríamos que meternos a una quinta, un poco más a términos de biomasa, un poco más también a partes sociales, a biodiversidad también, que hay muy poco. Y pues para cerrar unas recomendaciones, digamos, estas recomendaciones se trabajaron a partir de los SDG, que son las metas de desarrollo sostenible, y que digamos están enmarcadas mucho en lo que es el acuerdo de paz, ¿no? Yo creo que el acuerdo de paz es como una ruta fundamental, básica, que debe ser la que tal vez nos deba ayudar como a tratar de entender un poco mejor los procesos que están pasando acá y tomar acciones frente a eso. El acuerdo de paz es un punto, digamos, de inicio que nos puede ayudar, digamos, a un desarrollo no solamente de una paz duradera, sino también de justicia. Y en todo este caso de las imágenes de satélite, pues hoy en día hay muchísima información satelital, el detalle cada vez es mejor, la temporalidad es mejor, toda esta información nos provee, digamos, evidencia, guía, un entendimiento, digamos, práctico de las cosas que nos permitan proteger pues el ambiente que tenemos en este país y la gente que sigue ahí. Y pues digamos que ya es tiempo para acción, y el gobierno actual tal vez está muy abierto a esa parte y nos va a ayudar como que todas estas cuestiones en nuestro país sean sostenibles a lo largo del tiempo. Creo que iba hasta ahí. Entonces, si tienen preguntas, con mucho gusto. Muchísimas gracias, profesor Paulo. En este momento queda habilitado para que, por favor, quienes quieran participar con alguna pregunta, con algún comentario, creo que por acá hay una mano levantada. Profesora Caterine, por favor. Perdón, ¿me puede escuchar? Sí, señora, perfecto. Listo. Gracias.
No, muchas gracias por esa muy interesante presentación, pero le voy a poner la cámara para que un poquito más cortés hablar con la cámara. Muchas gracias. Pues yo tengo una pregunta como técnica y otra pregunta que es tal vez más para conversar. Entonces, si quiere dejar de conversar para más tarde, yo lo entiendo. La pregunta más técnica está en relación con la cobertura del estudio. Le pregunto eso respecto a la conclusión de que la coca no está promoviendo deforestación, mientras si efectivamente hay regiones del país de momento sujeto a deforestación asociado con la relocación de cultivos para escapar de tratamientos de herbicida. Y me estoy preguntando si eso es algo que cabe dentro o si las conclusiones están específicamente relacionadas con la región de Amazonia y lo que nos ha mostrado. Y la otra pregunta que es más como polémica y me imagino que tal vez no hay tiempo o espacio para trabajarlo acá, es en relación con la definición de paz, la definición de post-conflicto y la definición de conflicto. Eso siendo que al inicio hablando de guerra más de que conflicto, y yo sé que es muy difícil trabajar esos temas, más lo quería preguntar respecto a la precisión de la presentación de los datos y las conclusiones realizadas a través de eso, que esos están conectados con unas assumpciones sobre qué cabe dentro o afuera de esas categorías. Sí, gracias por las preguntas. Respecto a la primera, todo lo que yo presenté acá está enfocado a la región Andes-Amazonía, todo lo que es, digamos, la parte de la cuenca amazónica que cubre solamente a Colombia. Cuando hablo que la coca no es, digamos, un driver principal de deforestación, es en comparación con lo que es la ganadería extensiva. Realmente el área que está siendo deforestada por coca es mínima. Si nosotros queremos hacer un análisis exclusivamente en la Macarena, en el Parque Nacional La Macarena, pues efectivamente el driver principal de deforestación es la coca, ¿sí? Pero en términos generales del área que está siendo deforestada en Colombia, la atribución por coca es mínima. No podemos comparar un plot de coca que puede ser entre 2, 3, 5 hectáreas máximo con un plot de ganadería extensiva que es de 1000 por 2000 kilómetros. Entonces allí es como una parte para digamos, ser más claros con eso. Y la segunda parte, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Las definiciones, digamos, por lo que es una presentación, uno no se quiere como meter mucho en eso, pero decir paz en esta presentación, sí, no está bien, nosotros no estamos hablando de paz. O sea, paz, por eso siempre la ponía entre paréntesis. Hay que definir también, digamos, que no es tampoco es la palabra post-conflicto como tal, la palabra que debería ser sería más bien como post-acuerdo. Pero sí hay literatura que indica, por ejemplo, en qué momento un país puede estar en post-conflicto. Y hay una serie de indicadores que le pueden decir a uno, efectivamente, este país está entrando en una etapa de post-conflicto. Esos indicadores sugieren muchas cosas, sugieren, digamos, una disminución en la cantidad de personas que son asesinadas, acuerdos de paz entre los grupos, digamos, estrategias, digamos, de avance, que poco a poco, digamos, esos indicadores sugieren que un país está entrando a una etapa ya de post-conflicto. Pero sí, digamos que en cierta forma uno tiene que ser muy estratégico cuando usa cierto tipo de definiciones. También cuando uno habla de qué es conflicto, la definición que usa la Uppsala, que es como un conflicto, cuando se habla de una guerra civil, cuando hay más de 25 muertes, creo que son 25 muertes dentro de un año asociadas al enfrentamiento entre dos grupos ilegales. Entonces, si eso existe, uno podría decir que en esa área en particular hay un conflicto. Y en Colombia, efectivamente, pues hubo muchísimo más que eso de forma anual. Entonces, sí, digamos que ya para
digamos, en la escritura de los documentos, uno tiene que ser muy práctico y preciso con la terminología que se usa. Aquí en la presentación pues fue un poco más abierto. Y eso es bueno, digamos, para generar este tipo de espacios y de discusión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Caterina y profesor Pablo. ¿Alguna otra persona quisiera intervenir? ¿Alguna persona tiene otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Verónica. Por favor. Sí, Pablo, hemos visto que en los últimos años los niveles promedio de deforestación son mucho más altos que antes del acuerdo de paz, ¿no? Y también que en el último gobierno estas políticas agresivas de control de la deforestación con la reintroducción del tema del glifosato por la coca, operaciones militares, no han, digamos, dado muchos frutos, sino han podido mantener demasiado la deforestación. Desde tu experiencia, ¿cómo ves cara al futuro el tema de la deforestación? ¿Tú piensas que podamos con este cambio, digamos, pues el nuevo enfoque del gobierno corriente, controlar un poco más la deforestación? ¿Tú lo ves, este enfoque, digamos, más a involucrar la población en la cuestión sostenible de los recursos, etcétera, etcétera, podría ayudar a cambiar esta tendencia? Ay, pues yo esperaría que sí, yo esperaría que, digamos, algo que, digamos, se necesita es, digamos, unos acuerdos un poco más localizados con las comunidades que están ahí y digamos que el gobierno actual, digamos, desde hace, bueno, un mes que ya está, digamos, está ya en el poder, debe, digamos, hacer esos acuerdos o ese acercamiento un poco más abierto, más explícito, más claro con las comunidades que pues, han vivido allí en esos sectores por tantos años y que han estado, pues, digamos, estigmatizadas también, ¿no? Por toda esta cuestión del conflicto. Yo creo que la única forma en que en cierta forma se paren, digamos, toda esta cuestión de deforestación y todos estos cambios es a partir de acuerdos con las comunidades que están allí. Y hay comunidades campesinas, digamos, en cierta forma poderosas, que son las que han estado en esos territorios, que son las que, entre comillas, ahora manejan o controlan los cambios que puedan suceder ahí. Y ese es el primer acercamiento que hay que hacer de la mejor forma, porque acercamientos han habido siempre, solo que pues eso no han podido avanzar, hay como unas cuestiones ahí que no han dejado, ¿no? Intereses de sectores personales, de gente, ganaderos grandes, pues. Entonces yo creo que lo primero es eso, ¿no? Hacer como este acercamiento con este gobierno actual que está abierto a todo eso para llegar realmente a acuerdos que contribuyan al menos a parar en la avanzada deforestación que ha sucedido en los últimos años. Bueno, muchísimas gracias. Tal vez alguna otra persona quisiera, profesor Posada, por favor. Sí, ya un segundo. Gracias, Pablo. Muy interesante la charla. No voy a prender mi cámara porque mi internet está un poco inestable. Pero yo quisiera saber, cuando mides deforestación asociada a ganadería, tú identificas básicamente pastizales, pero hay unos de esos pastizales que, según tengo, sin ser experto en el tema, tengo entendido que son más especulativos, digamos, de la motivación de atrás no es directamente tener ganado en esa zona, sino es simplemente pues deforestar, sembrar pasto y después tratar de vendérselo a alguien que sí ponga ganado. O sea, mi punto es que muchos de esos pastos no tienen ganado todavía, hasta donde tengo entendido. ¿Eso es algo que tú has mirado o es algo que con la resolución de las imágenes satelitales que ustedes tienen de pronto no se logra discriminar? O sea, ¿qué porcentaje sería land grabbing como tal y sin ganadería y cuál sí sería puramente ganadería? Excelente pregunta. Dificilísimo. ¿Por qué? Porque, digamos, en los mapas que yo estoy mostrando, sí, que efectivamente hay un parche 9 pasturas, por allá en el medio Chiribiquete, pero puede que hayan 1 o 2 vacas. Entonces, o no hay vacas. Y eso pasa mucho por allá, pasa mucho también en el Guaviare, hacia la parte de los Nucac, que hay unos parches grandísimos y eso está lleno de pasto, pero no hay vacas. Entonces,
en cierta forma, el hecho de haber introducido este límite de la frontera agrícola, que aparece en el 2018, es una forma, digamos, de poderla como discriminar eso ilegal versus legal, y al mismo tiempo esas regiones como tal, podría uno más o menos decir que allí no hay muchas vacas. Pero sí, hasta ahora, ese es otro nivel de detalle que tendríamos que llegar a hacer, como que si este es un parche de pasturas que está con cierto número de vacas, y esto es un parche de pasturas que efectivamente está, como tú lo dices, está, digamos, más hacia una futura especulación y venta, digamos, como de ese terreno hacia el futuro, ¿no? Porque, pues, digamos, eso es lo que está sucediendo ahora. Se deforesta, se pone eso allí porque, pues, va a tener en unos años un valor un poco mayor, ¿no? Pero no, hasta allá, a ese nivel, no, no. Ya ese es ¿Y otro, hay un sería otro. estimado o hay algún otro estudio que haya estimado esos porcentajes? ¿De qué porcentaje sí es realmente ganadería y cuál no? No, yo no he visto nada de eso, no he visto nada de eso, y tal vez diría que la única forma es al menos por ahora, sería introducir el límite de la frontera y parques, y hacer ya un análisis un poco más basado en SIC, No, ok, más que en remote sensing, más que en remote sensing como tal, porque sí es difícil, o sea, ya ahí toca meter claro, otro claro, tipo de variables. Ujú. claro. Listo. Bueno, mil Actualmente, gracias. listo, gracias. Para complementar un poquito ahí, actualmente, ahorita vamos a trabajar en un proyecto con un grupo de profesores de Ohio, creo que es de Ohio, es un grupo de Ohio, los profes de Arizona, que ellos han trabajado mucho coca en Centroamérica, y que ahorita quieren como hacer un análisis Centroamérica, Colombia, Bolivia, Perú, involucrando unos modelos eso se llama como um, modelos donde posiblemente puede haber coca, eh, y que van a, digamos, en cierta forma permitir más o menos, uno podría usar esos modelos también para responder un poco a la pregunta que me haces, porque ya son un poco más basados en modelos como de nicho ecológico, pero metiendo como otro tipo de variables. Bueno, Gracias. gracias, profesor Pablo y profesor Posada. Tenemos al profesor Carlos Valderrama también con una pregunta. Sí, gracias Pablo por la presentación. Creo que estos resultados nos muestran algo que desde hace ya varios años he visto en otras presentaciones, y es que ese motor de deforestación realmente es ganadería la que está moviendo esto, y no tanto el cultivo de coca per se. Pero quisiera preguntarte, en tu estudio no vi la consideración del manejo del fuego. ¿Hay alguna percepción que tengas de incluir fuego en este modelo, de incluir como ciclos de mantener esto en quemas continuas para mantener pastizales, o si hay algún cambio o alguna percepción en este sentido? Mira que nunca, dentro de los análisis, o sea, se ha metido como la variable fuego como tal. En la Amazonía normalmente lo que ocurre es que ellos, de acuerdo al periodo de precipitaciones, pues, entre noviembre y diciembre, eh, deforestan, esperan 2, 3 meses a que, digamos, esa biomasa se seque allí, y ya enero, febrero, marzo, que es el periodo, digamos, seco, le meten candela. Entonces, digamos que con estos algoritmos, uno, digamos, detecta ese cambio, ¿cierto? Y a los 6 meses ya uno empieza a ver como ese parche que realmente fue, digamos, quemado, por ejemplo, digamos, ya que se elimina toda esa biomasa, y que posteriormente uno atribuye, ¿cierto? A ganadería, a coca, pero que el fuego como tal haya sido, o sea, se haya, digamos, metido dentro de los análisis como una variable que nos ayude, digamos, al proceso de discriminación, de clasificación, no se ha considerado. Es un manejo, digamos, hasta convencional que ellos realizan, le echan candelita ahí, queman un poquito simplemente para eliminar biomasa, y ya posteriormente la siembra de pasto o coca o el cultivo que quieran ya meter ahí, pero sí no se ha incluido esa parte. Ok, gracias. Yo creo que no tenemos más preguntas por el momento. Una muy buena interacción para esta primera sesión.
Tal vez el profesor Nico le quisiera hacer la despedida o ya, digamos, teniendo en cuenta que ya tenemos 2 minutos, pero tal vez quisiera hacer Sí, alguna. no, muy feliz que haya tanta interacción en nuestro primer seminario este semestre y darle las gracias a Pablo para todo lo que nos ha compartido y son temas que me apasionan además mucho, o sea, bueno, colaboramos también en este sentido y bueno, muchísimas gracias por la presentación, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Aquí la profesora Caterine, que es necesario referentes desde la ciencia política, claro que sí. Digamos, desde la ciencia política podemos tener una mejor, digamos, primero que todo, una contextualización mejor de los contextos, de las definiciones de las cosas, y también hacia dónde nos podemos mover con todo esto, ¿no? Porque digamos que yo me he movido pues más hacia la parte, digamos, técnica del procesamiento de imágenes y traté un poquito dentro del doctorado, una parte un poco más, meterme un poquito a la parte más social, pero sí es necesario, digamos, un enfoque de otras personas dentro de la ciencia política que nos ayuden como a hacer unos frameworks mejores y, digamos, avanzar en todos estos procesos para la toma de decisiones. Muchísimas gracias también. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Esperamos encontrarlos en una próxima ocasión. Y las memorias, si quieren retomar el tema, pueden encontrarlas en nuestro canal de YouTube. También nos pueden escribir o directamente en SharePoint de la facultad. Entonces, los esperamos en una próxima ocasión. Que tengan un muy buen día para todos y todas. Gracias por su asistencia.